Bienvenidos a mi vídeo de Halloween. En este vídeo encontrarás novelas, pero van a salir un poquito más adelante porque tengo mucho interés en enseñaros primero unos libros muy concretos. El primero de todos es este, el libro de las sombras. Quiero que veáis, aunque sea de lejos, cómo es el libro. Qué auténtica maravilla. Ahí tengo una marquita. Con mensajes en las hojas negras, gordo como podéis ver, y es una auténtica obra de arte. 150 maestros y 300 obras de arte hay aquí. Yo no sé el tiempo que he pasado embobada mirando este libro. Las obras de arte en general son una auténtica maravilla. Oscuras, eso sí. Y cuando hablo de oscuridad, no de que estén oscuras. Hablo de imágenes inquietantes, imágenes perturbadoras, algunas tan conocidas como esta. También las hay en blanco y negro. Se pueden ver brujas, aquelarres, demonios, ángeles caídos, por supuesto, auténticos monstruos, dignos de la peor pesadilla. Y os puedo asegurar que si tiene toda esta cantidad de páginas, prácticamente todos son obras de arte. Es alucinante, o sea, yo he pasado tanto tiempo mirándolo, tan subyugada, tan enamorada, que no puede ser que empiece el vídeo de Halloween sin recomendar este libro. Mirad lo grande que es, por favor, porque es una pasada. Está en tapadura y es de la editorial Blume. Magia, demonología, espiritismo, aquí hay de todo. Los aquelarres son la leche. Hay personajes mitológicos y es la historia sobrenatural del arte, de Johann Heinrich Füssli. Una selección inédita de más de 300 pinturas, dibujos y grabados de espectros, demonios, hadas y brujas. Brujas como esta, de las que van con escoba. Brujas con macho cabrío, hadas siniestras, demonios humanizados. Es para quedarse totalmente embobado o embobada mirando las obras que hay en este libro de las sombras. Os lo súper mega recomiendo. Y ya que hemos sacado un libro de Blume, voy a aprovechar para sacar otro que tengo también de ellos y que también es temática Halloween. Cementerios, tumbas y sepulturas. ¿Por qué, cómo y dónde enterramos a nuestros muertos? ¿Cómo los recordamos? Es un libro en tapa dura que tiene cinta de raso separadora y por supuesto está ilustrado. Muchas fotografías, pero por supuesto también texto. Este libro tiene más contenido escrito, mientras que el otro era contenido visual. Es la historia sobre la convivencia con la muerte, de Roger Luckhurst. Las pirámides de Giza, las catacumbas de París y los cenotafios erigidos para los muertos del mundo son solo algunas de las respuestas. En esta fascinante historia cultural de los cementerios, el autor explora las formas, a menudo conmovedoras y a veces controvertidas, en que las personas a lo largo de la historia han respondido al problema de despedir y dar descanso a los muertos. Cementerios, tumbas y sepulturas. Y vamos allá con la editorial Akal y algo más que tiene también que ver con el arte, pero en este caso es un arte muy especial. Es el arte de la fantasía. Pensaréis que todo es muy bonito, muy fantástico. Bueno, de eso hay. Pero entidades oscuras las hay también a punta pala. Es un libro de consulta visual sobre todo lo irreal, lo fantástico. Los artistas llevan siglos explorando mundos imaginarios y criaturas fantásticas. ¿Pero qué les atrae de lo imposible, lo místico y lo desconocido? ¿Es una mera evasión de la realidad? ¿O buscan una mayor comprensión de la existencia humana, tal vez incluso del significado mismo de la vida? Desde los monstruos imposibles a los reinos olvidados y los países de las maravillas. Una colección inspiradora para los aficionados a los mitos, la magia, la fantasía y la historia del arte. Para que veáis un poco por dentro cómo es.
Solo recordaros que está en la editorial Akal y que es en tapa dura. Y aquí hay relieve. Estos libros me encantan. Y ya que estamos con la editorial Akal, voy a enseñaros otro libro de ellos, que es La Hungría de Elsebet Báthory, la condesa sangrienta. Es un libro de Laura Blázquez Cruz. ¿Quién es realmente Elsebet Báthory? ¿Era un ser malévolo y perverso que mató a 600 jóvenes vírgenes? ¿Se bañaba en su sangre para rejuvenecer su cuerpo? ¿O fue en realidad una víctima de las intrigas políticas de su época? En este libro lo vas a descubrir. Prácticamente en todos los libros que hemos leído se nos cuenta que era una malvada mujer, bastante psicótica, neurótica y maniática, que pensaba que rejuvenecería con la sangre de las jóvenes y que en su haber había 600 víctimas femeninas, todas unas crías. A la luz de los datos históricos, los detalles de su vida, su nacimiento y el contexto familiar, conocerás a Elsebet, así como aspectos directa o indirectamente relacionados con su matrimonio, su comportamiento como madre y, a partir de este punto, la evolución gradual de su personalidad hasta el momento en que comienzan las acusaciones contra ella y el consecuente proceso judicial que trae el desenlace final. Leyenda o realidad, descubre a un personaje oscuro que no te dejará indiferente. Ya que os he enseñado libros que son de tapa dura y bonitos, quiero enseñaros Fantasmas Yokai de la editorial Lumberg, que tiene un lazo negro cerrando el libro, un lazo que vamos a abrir para poder mostrar por dentro los fantasmas yokai de los japoneses. Bueno, una parte de ellos. Es un libro precioso, una colección ilustrada, un compendio de fantasmas japoneses. Aquí aparecen los yurei y los yokai. En esta obra se reúnen grabados y pinturas de los más grandes maestros del ukiyo-e, Hiroshige, Okusai y muchos más. Sus ilustraciones nos revelan la inquietante belleza y el poder evocador de un mundo donde los vivos y los muertos conviven en un delicado equilibrio. Del texto se ha ocupado Philippe Carlier. Fantasmas Yokai. Este amigo viene a presentar el siguiente libro. No es que se parezca mucho a este, pero tiene un cierto parecido a los extraterrestres en general. Y aquí tenemos de Diablo Ediciones No Identificado, de Gabriel Benítez. Encuentros reales con los ovnis que asaltaron las pantallas de cine. Como siempre, con la calidad indiscutible del editor Lorenzo, en una editorial, Diablo Ediciones, que se le ocurra máximo. A todo color, muy completo, y no se deja nada al azar. ¿Crees que las películas de ovnis son ciencia ficción? Piénsalo un poco. Dale una vuelta, porque muchas de ellas se inspiran en hechos reales, en testimonios de personas que aseguran haber visto lo imposible. No Identificado te invita a descubrir el lado oculto del cine de ovnis, explorando los hechos reales en que se basaron, avistamientos que desafían toda explicación, abducciones y encuentros que siguen siendo un misterio, conspiraciones y secretos que alimentaron la gran pantalla. Si creías que todo era ficción, prepárate para dudarlo. Sumérgete en estas páginas y descubre el lado oculto del fenómeno ovni. La verdad está ahí fuera y quizás mucho más cerca de lo que pensabas. Y ya que estamos con los ovnis, os voy a enseñar un libro. Mirad si es gordo, es súper gordo. Mirad la cantidad de información que hay aquí. Es de J.J. Benítez. Están aquí. ¿Qué ocultan los militares sobre los ovnis? Desde luego J.J. Benítez tiene, o Juan José Benítez, Juanjo, tiene muchísima información. Solo hay que ver la cantidad de páginas que tiene este libraco. Como veis, está ilustrado. En blanco y negro. Pero aquí lo importante no son solamente las imágenes, que lo son. ¿Qué saben los militares sobre el fenómeno ovni? ¿Por qué ocultan información? J.J. Benítez ya apuntó algunas claves en materia reservada. En 1993 se publicó. Pero ahora va más allá para denunciar de forma audaz las mentiras de las cúpulas militares internacionales sobre los no identificados. Están aquí y recopila cientos de casos de ovnis investigados por el autor desde sus inicios, cuando comenzó como periodista hasta la actualidad. La valiosa documentación incluye entrevistas con testigos, altos mandos del ejército
y personalidades de primer nivel, historias clásicas de la ufología y material gráfico inestimable. Es sin duda el libro más valiente y arriesgado de J.J. Benítez, y con un final de infarto, como si fuera una novela. No os lo podéis perder si os gusta la ufología, si os gustan las abducciones, si os atrae mínimamente el tema. Es una auténtica pasada de libro para devorarlo. Y está publicado en Planeta Editorial. Nuevo libro, también en tapa dura e igualmente ilustrado. A color, pero con colores contados. ¿Y qué libro es este? El maravilloso Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu. Las ilustraciones corren a cargo de Rosemary Valero O'Connell. El libro, fijaos lo grande que es. Y la historia de Carmila es una auténtica maravilla. Este libro yo me lo he leído 3 veces ya. No es muy gordo, así que leérselo y releérselo no es un problema. Y es fantástico. Carmila representa prácticamente una innovación en el mundo de la historia vampírica, porque ella representaba a la mujer que seducía a otra mujer. Este componente lo hace mucho más atractivo. Y quien no se haya fijado en el detalle, que se fije ahora. En aquella época no se podía hablar claramente de ciertas cosas, pero un poco escondido en la historia se podía hablar perfectamente de la seducción de mujer a mujer. Y Carmila es un caso, o el gran caso de la época. Un clásico de la historia de terror, donde Laura se enamora de Carmila. Y Carmila es un ser excepcional, alguien con mucha historia, capaz de seducir a una cría. Carmila y Laura son seductora y seducida. Y Joseph Sheridan Le Fanu hizo una obra de 10. Aquí tenéis el libro ilustrado que ha publicado Astiberri. Tapadura. Ya sé que os estoy enseñando antes libros que no son novelas, aunque algunos son relatos. Pero, ojo, aquí hay hasta para niños, pero lo de los niños empieza con Stephen King. Así que no os perdáis el vídeo completo, porque hay mucho y muy interesante. Ahora mismo vamos con uno de Planeta, que ya me he leído. Es de Javier Pérez Campos y se titula Nocturnos. Un catálogo de seres, algunos humanos y otros no, que dan pánico. Este libro comienza con asesinos en serie. Luego abarca una especie de itinerario de historias de terror, todas, absolutamente, todas cotejadas. Hay una bibliografía absolutamente brutal. Javier Pérez Campos se ha pegado un curro que flipáis. Por cierto, se merece, mirad qué bonita es la luna negra, se merece un libro tan bonito que tiene cinta de raso negra, aquí la podéis ver, como separador, pero además el dibujo del propio autor en el libro. Aquí hay varios asesinos en serie, pero también hay un colofón brutal con unas historias como La princesa vampira o La novia. Esas dos, que es con las que finaliza el libro, son una auténtica pasada. O sea, yo me quedaba pegada a las hojas, absolutamente pegada a la historia. Si nos limitamos a lo que pone aquí detrás, El muerto, un jinete que cabalga eternamente por la llanura mexicana y cuya historia parece salida de una novela de Cormac McCarthy. El cazador de Anchorage, un hombre que disfruta atrapando a mujeres en su finca. Ya os he dicho que hay asesinos en serie reales. Y madre mía, este es el cazador. Y el cazador, telita marinera. A mí me dio un mal rollo brutal. Carl Tanzer, un científico vanguardista que quiere romper las barreras del amor más allá de la muerte. Esta es la historia de La novia. Una pasada. La princesa Eleonora Amalia von Schwarzenberg, tomada por un vampiro, recorre Bohemia por última vez a gran velocidad, dentro de un ataúd en un carruaje fúnebre. Esta es la princesa que os decía antes, que era princesa vampira y con que finalizaba el libro. El destripador de Gainesville, cuya historia inspiró el guión de Scream. Bueno, esto es una pasada, porque descubrir que Scream está directamente basado en hechos reales y está documentado. Es que está todo documentado. Es que no os podéis ni imaginar todo lo que ha tenido que leer Javier Pérez Campos para hacer este libro. Una auténtica pasada. Se cita a sí mismo también, porque como tiene otros libros antes, ha podido citarse a sí mismo. Sigo.
después de lo de Scream. El gaseador loco de Mattoon. El fantasma de Bill Wilkins. El infame John Wayne Gacy. Ese lo conocemos, ¿eh? Y el incidente del paso Dyatlov, entre otras cosas. Es un libro que Javier Pérez Campos aconseja leer de noche, para ver si da un poco más de yuyu, un poco más de miedito. Podéis hacerle caso o leerlo a cualquier hora, como yo, de día, de noche y cuando haga falta. Porque es un libro que de verdad me ha dejado pegada a él. Felicidades, Javier Pérez Campos. Está en la editorial Planeta. Brujas, brujas, ¿por qué saco esta brujita aquí? Bueno, pues esta brujita tiene sentido porque tengo en mis manos la última novela de Grady Hendrix, o Grady Hendrix. Brujería para chicas descarriadas, en editorial Minotauro. Como veis, la estoy leyendo. Ha llegado demasiado tarde y no me ha dado tiempo a leerla. ¿Qué le vamos a hacer? Me he leído otros libros de los que os estoy presentando. Donde yo estoy, hay un grupo de chicas prácticamente encerradas en una casa donde se controlan sus embarazos adolescentes. Todas ellas coinciden en lo mismo. Son una vergüenza para su familia, una vergüenza para la sociedad, y ni siquiera ellas mismas quieren tener el estigma de ser madres solteras. Viven en una casa, son bastantes chicas, y hasta aquí puedo leer, en el sentido de lo que yo he leído, porque no he llegado a más. Eso sí, sé que luego hay elementos sobrenaturales, y estoy deseando saber cuáles son, y dónde empiezan, y cómo son. Y un detalle de este libro, ¿veis esto de aquí? Pues es fosforescente. Si apagáis la luz, se ve a la perfección el verde. Como he leído poquito y puedo contaros poquito, voy a contaros un poco más directamente de la contraportada. Fern, de 15 años, llega a Wellwood durante el sofocante verano de 1970. Está embarazada, aterrada y sola. Allí conoce a una docena de chicas de su misma situación. Ross, una hippie que quiere quedarse con su bebé y escapar a una comuna. Cinia, una música en ciernes que planea casarse con el padre de su hijo. Y Holly, de apenas 14 años, muda y embarazada, no se sabe de quién. Holly es un personaje, menudo personaje. Ya digo que he leído muy poquito, pero Holly es un personaje en sí mismo. Bastante cañero. Cada momento de su día a día está estrictamente controlado por adultos que aseguran saber qué es lo mejor para ellas. Por supuesto, les comen el tarro con que lo mejor para ellas es donar a sus bebés. Es el típico caso de los bebés robados, pero con consentimiento entre comillas. Yo vi una película donde pasaba exactamente esto que he contado. Chicas embarazadas en una casa donde eran absolutamente controladas por todo y cuyos embarazos iban a dar lugar a adopciones. En aquella película, que era de terror, como este libro, no eran las brujas descarriadas las que tenían el elemento sobrenatural. Aquello era mucho más oscuro. Lo maligno estaba en las personas que dirigían esa casa. Era bastante más satánica. Aquí tenemos a Fern, que conoce a una bibliotecaria que le entrega un libro oculto sobre brujería. Y por primera vez en sus vidas las chicas consiguen tener poder. Pero el poder puede destruir tan fácilmente como puede crear. Y nunca se entrega gratuitamente. Siempre hay un precio que pagar. Y casi siempre se paga con sangre. Brujería para chicas descarriadas. En la editorial Minotauro. También en Minotauro está Ofrendas de verano, de Robert Marasco. Este me dio tiempo a leerlo porque me llegó bastante pronto. Y también me pasó una cosa bastante curiosa relacionando película y libro. Conforme leía el libro decía, yo ya he visto esta película. No me sorprende nada de lo que me están contando. Pero esto es muy curioso porque el libro es antiguo. Quiero decir, si hubiera una película, entiendo que aquí lo pondría. Aquí, en esta parte. Pero aquí no pone que haya ninguna película. Robert Marasco escribió el libro en 1973. La película que yo vi no tengo ni idea de cuál era, cómo se titulaba ni nada, pero pasaba exactamente lo mismo. Y lo mejor es que os cuente, ¿y qué pasa aquí? Un joven matrimonio alquila un casoplón que flipas, pero que está prácticamente en ruinas. Sin embargo, hay una cosa que tienen que hacer si quieren quedarse durante ese tiempo por un precio súper módico la casa para disfrutarla en verano y alejarse del mundanal ruido de Queens. Tienen que poner un plato de comida y otro de cena en la planta de arriba en una habitación que es una salita
queda a otra habitación que está siempre cerrada, porque allí está la madre de los dueños, la matriarca, una señora a la que nunca ve nadie. Sea como sea, aquí empiezan a cambiar los personajes. El padre, para mal, mal rollito. Y la madre, la chica, se obsesiona, pero una obsesión brutal, bestial. No os voy a contar qué pasa ni cómo acaba. Creo que con esto tenéis datos suficientes para entreteneros con la novela. Si acaso sabed que la vieja, la que nunca se ve, quizás esconda algo más. Y que la casa también esconde algo más. Hay ciertos cambios, se producen cambios mientras están ellos allí. ¿Por qué será? Ofrendas de verano, en Minotauro. En Nocturna Ediciones tenemos Antes vivíamos aquí. Antes quizás era así o no tiene nada que ver. Aquí hay un misterio flipante, alucinante. Es más, cuando acabas el libro, creo que el misterio continúa. No te lo dan todo mascadito. Es de Marcus Klieber. Y aquí dicen, Parásitos se combina con La casa de hojas y Tark en este claustrofóbico debut lleno de mensajes ocultos y que pronto adaptará Netflix, sobre una joven que ha comprado una casa con su novia y cuya vida da un vuelco cuando recibe la visita de una extraña familia. Eve es la chica, Charlie es su novia. Eve es más retraída, Charlie es mucho más abierta y en el momento en que llega la visita está sola Eve. La visita es una familia. El señor dice que antes vivían allí, que ahí es donde él se crió y que estaban de paso, están con una mudanza y estaba ilusionado por enseñarle a sus hijos la casa donde se crió. Bien, lo que podría ser una cosa de 5 minutos, a lo sumo 15, cuando en realidad Eve no quería, pero al final se siente como mal y dice, venga, vamos a dejarle que por 5 minutos no pasa nada. Que 5 minutos no pasa nada. Pasa de todo. No en 5 minutos. Es que el tiempo se alarga. Es que pasan más cosas. Es que esta familia realmente se puede ir de ahí. Realmente sale de la casa. Pasan cosas, pasan más cosas. Es súper intrigante. Las chicas en realidad han comprado la casa para modernizarla, arreglarla y venderla. ¿Podrán? Hay una historia personal del hombre que dice que vivió aquí, que tiene que ver con una hermana. Flipante lo de la hermana. Y flipante todo lo que ocurre. Es una novela de terror, ideal para Halloween. En este vídeo va a haber de todo. Fijaos, aquí hay amor. Lo escribe Jenna Levin y Mi cita es un vampiro. ¿Qué os parece? En la editorial A Contraluz. La relación falsa entre una contable y un vampiro será cuestión de vida o muerte. Literalmente. Es un libro bastante gordo. Tiene pinta de ser muy ligero, de esos que se leen de una sentada, o de dos porque es gordito, y cuenta la historia de Amelia Collins, que es una mujer exitosa por definición. Incluso se atrevería a decir que ha tenido éxito hasta en eso de estar soltera. Pero según su familia no es así. Cuando le llega una invitación a la boda de otra prima más, decide que ya está harta de los incesantes comentarios de su familia. Así que busca a alguien dispuesto a acompañarla y fingir ser su novio. Tras un encuentro casual con Reginald Cleaves, Amelia sabe que él es justo lo que andaba buscando. Es un tanto extraño, pero da igual. Eso ayudará a que su familia no le pregunte mucho al respecto. Y desde luego tampoco es que haga daño a nadie, que además esté increíblemente bueno. A medida que Amelia y Reggie avanzan con su falso romance, a Amelia le queda claro que Reggie le es tan leal como un vampiro a la sangre y que las primeras impresiones que tuvo de él no podrían haber estado más equivocadas. Aunque de repente la posibilidad de tener algo con él no le suena tan mal. Mi cita es un vampiro. Y en la misma editorial de Holly Jackson, Aún no estoy muerta, pero tenéis que ver esta edición. Es una edición sangrienta. Qué pasada de cantos. Qué auténticos. Yo este libro no me gustaría ponerlo así, me gustaría ponerlo así. Porque es una pasada, es genial. Dentro de 7 días, Jet Mason estará muerta. Jet tiene 27 años y sigue atrapada en Woodstock, el pueblo de Vermont en el que nació, a la espera de que su vida comience. Ya lo haré luego, dice siempre. Tiene tiempo.
O eso es lo que ella piensa. Hasta que durante la noche de Halloween, Jed sufre un violento ataque por parte de un intruso al que no llega a ver. Sufre una lesión cerebral catastrófica. El médico está seguro de que al cabo de una semana sufrirá un aneurisma mortal. Vamos, caput. Jed nunca se había considerado una persona que tuviera enemigos, pero ahora mira a todo el mundo desde una perspectiva nueva. A su familia, a su ex mejor amiga convertida en cuñada, al que una vez fue su novio. Solo tiene 7 días. Y mientras su estado no deja de empeorar, Billy, su amigo de infancia, es la única ayuda con la que puede contar. Aún así está totalmente dispuesta a terminar algo por una vez en su vida. Jed va a resolver su propio asesinato. ¡Tachán! Pintaza. Y también es gordito, así que este da lugar a pasárselo bien. Y también parece ligero. Un buen libro para entretenerse. Un buen libro para Halloween. Ahora os voy a hablar de una novela de Ediciones Obelisco, El maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov. Mirad qué pasada de imagen. Como la letra es muy pequeñita, voy a volverme loca intentando leerlo. Un extranjero elegante y burlón aparece en Moscú durante una sofocante tarde de primavera. Se hace llamar Woland y no es otro que el diablo, acompañado por un séquito de personajes tan grotescos como encantadores. Con su llegada, la ciudad moscovita se convertirá en un escenario de fenómenos inexplicables, enredos satánicos y juicios kafkianos que desnudarán la hipocresía de la sociedad soviética. Mientras tanto, una mujer llamada Margarita pactará con fuerzas oscuras para reencontrarse con su amado, un escritor al que la censura y la miseria han llevado a la desesperación y al que ella llama, sencillamente, el maestro. 3 décadas de censura, y se publicó cuando él ya estaba muerto. Es un pedazo de novela, un pedazo de novelón, que solo tiene un pequeño fallo y es que la letra es un poco pequeñita. Tendría que haber sido un libro más grande, más grandote, para que sea más cómodo. Pero quienes no tengáis problemas con la vista o quienes tengáis unas buenas gafas, sin problema. Ahora en la editorial nórdica, un relato de Natsume Soseki, El eco fantasmal de un koto. Este también está leído ya y os puedo contar que es una historia costumbrista, pero sobrenatural. Es muy gracioso porque en realidad, hombre, como pasar no pasa nada. Sí, le cuentan una historia. Son 2 amigos, uno va a visitar a otro. Este otro es psicólogo y está estudiando sobre fantasmas. Y entonces le cuenta una historia fantasmal a su amigo, que es abogado, el que ha ido a visitarle. Hasta aquí todo bien, hasta el momento en que se tiene que volver para casa. Cuando vuelve para casa, en esta novela, llegan todas las supersticiones y todos los miedos. Y el tío lo pasa fatal. A mí me dio mucha risa, fue muy simpático. No os puedo contar mucho más, porque de hecho ya he dicho que es una novela, un relato largo, una novela corta, de Natsume Soseki, y que si acaso os leo la parte de atrás, que es la que yo no os he contado. El eco fantasmal de un koto es uno de los relatos menos conocidos de Natsume Soseki. Es la historia del narrador que está a punto de casarse y se ve sugestionado por la supersticiosa anciana que cuida su casa, quien le habla de una maldición que pondrá en juego la vida de su prometida si no la abandona. En esta novela, que desemboca en un sorprendente desenlace, se mezclan soberbiamente episodios fantasmagóricos con otros que desbordan comicidad y costumbrismo. Como veis, en los temas yo he acertado cuando os lo he contado. A mí me ha pasado. Así lo he visto. Y sí, yo os he contado una parte, la del amigo, y ahora aquí, en contraportada, está la otra parte, la de la anciana que le come el tarro al chico, y la de la novia. La verdad es que es muy chulo este libro. Y se lee en un pispás. En la editorial Maluma tenemos este libro de relatos, de Rosa Garrido, El selfie de Dolores Gray y otras historias sobre maldiciones, amor y muerte. El prólogo lo ha escrito Lola Yatas, que es una autora que a mí me fascina. Y de hecho, la parte de atrás, como yo no he leído todavía el libro porque no me ha dado tiempo, os voy a contar la parte de atrás que la ha escrito Lola Yatas. Y dice así: una antología que se contrae y nos contrae, invitándonos a una reflexión sobre la propia naturaleza del cuento. En el selfie de Dolores Gray aún vemos las luces de la ciudad, asistimos a fiestas y escuchamos música, pero a medida que nos adentramos en la lectura,
La noche que nació Laina, un cacho de carne con ojos, microinfarto de terror, puntos suspensivos, penetramos en esencias más profundas y precisas, soltamos lo que sabemos y nos armamos de oscuridad, ciegos tras los 5 metros de luz sobre los que flotamos. Y así lo presenta Lola Yatas. No es muy gordo, pero para ser para cuentos me parece un tamaño ideal. Y vamos a por otro libro. Ahora sí, tocan fantasmitas. Porque viene un cómic titulado Cenizas a cenizas. Es de Planeta Cómic, en tapadura. Son 2 historias y están en blanco y negro. Son 2 mangas que se leen, por supuesto, al revés. Esta portada sería como la parte de atrás de un libro y por aquí se empieza. El autor es Mak Siu Fung, un autor revelación del terror asiático. En Cenizas a cenizas, el protagonista, movido por una ambición desmedida, ignora todo lo que sucede a su alrededor y hasta que es demasiado tarde y empiezan a pasar cosas. Cosas que tienen que ver con seres sobrenaturales, espectros, fantasmas. Y el segundo cuento también tiene que ver con estos queridos amiguitos. ¿Es de Halloween o no es de Halloween? Claro que es de Halloween. En la otra historia, El camino de papel de mantequilla, está inspirado en un sueño del propio autor. Es terror psicológico, tiene tintes sobrenaturales y la ambientación es decadente y opresiva. Para leerlo muy a gusto. Y ya que os he enseñado un cómic, os voy a enseñar otro manga, pero más que nada para que sepáis que ha salido el nuevo de Hideshi Ino. Con esas portadas suyas y esas contraportadas. Mandala, princesa de las tinieblas. ¿Qué contraportada? ¿Qué portada? El cacho de Hideshi Ino es en blanco y negro siempre. Son gorditos. Sus historias son gorditas. Y por supuesto, no nos libramos de los gusanos. Este hombre tiene una fijación por los gusanos que es brutal, ¿eh? Habría que hacérselo mirar. Pues ya lo sabéis, el nuevo de Hideshi Ino, de los que se ven al revés, de forma oriental, ya está en vuestras librerías. Este libro se titula España, plató de pesadillas. Son territorios cinematográficos del horror y es de Sergio Moreno Ramos. Está publicado en Anaya Turing. Es un libro ilustrado a color con fotografías y aquí se pueden ver sitios donde se han rodado películas, como por ejemplo El orfanato, pero también Tesis o alguna que parecía extranjera como Dagon o El día de la bestia. Pues como esas, un montón más. Es dar una vuelta turística pesadillesca cinéfila por España. En un libro muy cómodo, la verdad, es bastante cómodo. Tiene mucha letra, tiene mucha imagen. Y algunas son tan flipantes como esta. ¿Os acordáis? El laberinto del fauno. ¿Os lo vais a perder? Yo creo que no. Ahora toca en la editorial Underdog Ventures, Detrás del grito, lo que el fantaterror esconde. Mirad qué portada más chula y más vintage. En este librito escriben Rocío Alés, Jorge González del Pozo y tiene la colaboración especial de Rubén Sánchez Trigos y Víctor Matellano. Rubén Sánchez Trigos es un viejo conocido de aquí, de mi casa, de mis libros. A pesar de que en la actualidad la etiqueta fantaterror funciona para hacer alusión al grueso del cine fantástico y de terror español, desde sus orígenes hasta nuestros días, antes de que el concepto se desvirtuase y perdiera su sentido original, hacía referencia a una serie de producciones enmarcadas en torno a unos límites cronológicos muy específicos, finales de los 60, hasta poco antes casi del inicio de la década de los 80. Así, en poco más de 10 años, tendría cabida un experimento sin precedentes en la cinematografía española, caracterizado por una marcada preferencia por el horror gótico, que tendría en la productora británica Hammer su principal fuente de inspiración, y se desmarcaría tanto en fondo como forma del naturalismo propio del cine español del momento. Así que si antes hemos hablado de España, plató de pesadillas, ahora tenemos la historia del fantaterror. ¿Qué os parece? Interesante, ¿verdad? No es un libro muy grande, pero sí tiene unas cuantas páginas.
y este gato viene para sujetar un libro. Este libro, Los gatos y el más allá. Os cuento. Es verdad que habla de los gatos y el más allá, pero hay mucho más. Hombre, solo tenéis que ver toda esta cantidad de páginas con ilustraciones a color. Y es que también se habla de arte, el gato en el arte. Ay, a ver que no lo habéis visto muy bien, así mejor. Mitológicamente, simbólicamente, el gato en los sueños, el gato y el más allá. Todo eso es lo que esconde este librito pequeño, donde se descubre el lado oculto y sobrenatural de los felinos. Leyendas, mitos, historia, el significado de los gatos a lo largo de la historia, cómo se veían los gatos a lo largo de la historia, porque hubo cuando se santificaban prácticamente, en la época egipcia, y sin embargo luego era todo lo contrario, por aquello de los aquelarres y las brujas. Los tenían como si fueran lo peor. Y a base de matar gatos, pues ratas. Eso es lo que vinieron. Así que aquí vais a descubrir mucho si os interesa el mundo de los gatos. En ediciones Luciérnaga. Y ya os dije que en la parte infantil iba a empezar de una forma bastante particular, porque era nada menos que con Stephen King y con un cuento muy clásico, Hansel y Gretel, con las ilustraciones de Maurice Sendak. El cuento es la leche. Hace mucho que lo leí, lo he vuelto a leer, esta vez por Stephen King, y por supuesto yo no sé exactamente qué parte de Stephen King hay aquí, porque no puedo recordar cuando la primera vez que leí el cuento. Pero sí creo que he visto algo que podría ser. Stephen King se ha basado en los dibujos que Maurice Sendak hizo para la obra de teatro, ¿vale? No en el cuento, sino en los dibujos. Y tengo que decir que mis favoritos son estos y que creo que aquí es donde Stephen King ha puesto parte de lo suyo, porque alguna licencia se tenía que tomar. Es una auténtica preciosidad, está en tapadura, tiene sobrecubierta, como habéis visto es a color, y está publicada por la editorial Lumen, para niños a partir de 5 o 7 años, dependiendo. Ya sabéis que en el fondo la historia de Hansel y Gretel es una historia de terror, ¿eh? Así que mucho cuidado con lo que queréis que lean. Pero está súper recomendado. Seguimos con lo infantil. Para algunos más mayorcitos, de Josep R. Cerdá, María y el monstruo. Es esta novela. María no sabía que una simple fiesta de pijamas podía cambiarlo todo. Cuando su amiga Berta la invita a una velada de cuentos en su casa, María acepta sin imaginar que la noche se convertirá en un viaje extraordinario al corazón de una de las historias más fascinantes jamás escritas, Frankenstein. Lo que empieza como una velada de narraciones se convierte en un viaje emocionalmente al corazón del mito del monstruo incomprendido. Entre secretos susurrados y escenas que parecen escapadas de un escenario, María y Berta reviven la leyenda, pero también descubren sus propias cicatrices, miedos y sueños. Una historia vibrante que celebra la amistad, la valentía y el poder infinito de la imaginación para comprender y transformar el mundo. En Espiral Ediciones. Aquí tenemos también un libro muy especial que, como veis, tiene muchos brillos. Es de Pedro Mañas. Monstruos. Tiene una goma. Se abre como un dietario, como una agenda. Y tiene juegos, recetas e historias de Halloween. Es súper completo. Es de la editorial SM. Tiene un montón de páginas. Aquí no vais a ver todas ni mucho menos porque me saltan de 3 en 3, de 4 en 4, pero como veis está ilustrado y tiene actividades. Para pasar un Halloween muy divertido, Lila ha organizado una fiesta de Halloween en el castillo. Mumus, Tatín y Gogo también irán, pero ellos no conocen las costumbres de los humanos en este día tan especial. Así que Lila se lo va a explicar todo. Disfraces, adornos, recetas, juegos, todo lo necesario para montar la mejor fiesta del mundo. ¿Te la vas a perder? Es un regalo ideal para los nanos. También tenemos un cuento titulado Antón Piñón en el bosque del terror. Es un álbum infantil ilustrado. Antón Piñón es un lemming intrépido y un poco torpón. Entre resbalones y tropezones vivirá muchas aventuras con las que te divertirás un montón. Hoy en el gran bosque todos se preparan para el famoso truco o trato. Al caer la noche, Antón Piñón sale de casa dispuesto a dar sustos a sus vecinos y amigos. ¿Logrará aterrorizar a todos o será él quien se lleve un susto de muerte?
a partir de 3 añitos. Es un libro con solapas y pop-ups. Solapas como estas, por ejemplo, o pop-ups. Bueno, os voy a enseñar del final, que es para los niños, para que lo flipen. Como esto. Si no me equivoco, en todas las páginas hay pestañas donde se descubre algo debajo. Así que ya sabéis, a partir de 3 años. Este es una pasada. Buenas noches, fantasma. Tiene una linterna mágica. Y es genial. Veréis, es de la editorial Bruño. Cuando lo abres, aquí tenemos una linterna. ¿Veis la linterna? Sí, ¿verdad? ¿La veis? Vale. Pues cuando pasamos la página, lo que vemos es una especie de plástico. Así que hay que meter la linterna dentro y con ella iremos descubriendo imágenes. ¿Veis qué chulo? Esta es la linterna mágica. A los nanos les va a encantar. Como veis, en tapa dura y a todo color. Ha llegado la hora de irse a dormir, pero antes Fantasma quiere dar las buenas noches a sus terroríficos amigos. Ayúdalo a encontrarlos. Pues de eso se trata, de ir página a página encontrando a los amigos de Fantasma. Como veis, hay varias páginas. No son 2. Y este es un libro con ilustraciones de Lucía Serrano y escrito por Sagrario Pinto y María Isabel Fuentes. Son curiosidades en verso, pero por supuesto es de Halloween. Versos sencillos y ocurrentes nos desvelan curiosidades sobre la terrorífica y divertida fiesta de Halloween. Atrévete a saber más con estas rimas llenas de humor. Está en tapadura, a color, con letra grande. Y aunque sean curiosidades, parece como los cuentos. Muy chulo. Otra opción más. Y la última, que esta es para repera. Me encanta, me encanta. Criaturas misteriosas. ¡Tachán! En la editorial Bruño. En tapadura, estas criaturas son tremendas. ¡Wow! Podéis ver que tiene letra y que se pueden leer cosas, que no es solamente la imagen. Esto es una pasada. Este libro es una auténtica pasada. Este es el Yeti, es más conocido. No todos son tan conocidos. No os los voy a enseñar todos, sería muy triste. No. El último. El chupacabras. Pues hay más que no os he enseñado y que están aquí dentro. Aquí es un libro genial. ¿Crees que los monstruos existen? ¿Que el Yeti deambula por montañas nevadas? ¿Que se esconde una criatura en el lago Ness? ¿O que el letal gusano de la muerte merodea por el desierto de Mongolia? ¿Realidad o ficción? Un libro súper chulo para regalar. Descubre 7 casos de monstruos legendarios. Los autores son Eleanor Hawken y Berat Peck-Mephi. Incluye 7 pop-ups alucinantes. ¿Qué piensas de este libro? Es una auténtica pasada. Y con este terminamos las novedades de Halloween. Ahora permitidme que os enseñe algunos de los libros que salieron en vídeos anteriores, pero que merecen estar aquí, porque estamos en Halloween. Y son libros de terror. Vamos allá. En este caso, como ya los he presentado en vídeos anteriores, no me voy a enrollar, solamente os los voy a recordar. Podéis buscarlos en los otros libros, en los de 70 libros, en reseñas cortas. El subastador, de Joan Samson. El paciente del Dr. Parker, de Jasper DeWitt. Terror. Terror. ¿Cómo vender una casa encantada, de Grady Hendrix? Pues vale, al principio puede que vaya todo un poco despacio, pero con mucho yuyu, porque da mucho yuyu, todos los títeres que hay por ahí, todas las muñecas y todos los muñecos, y luego tiene un final de terror total, magnífico, me encanta. La noche de Venus, de Rubén Sánchez Trigos. Este me lo leí y me encantó, me lo leí de un tirón, o sea, no me despegué de él. También tengo este de Rubén Sánchez Trigos, Vuelve a mí, pero es que me queda esto para terminarlo. Me queda eso para terminarlo.
también es de terror. Aunque aquí hay mucho de... el terror como que se frena un poquito. Quizás eso me da un poco de rabia. Pero bueno, el libro es muy bueno. Eso sí, tengo ganas de volver a coger ese terror halloweenero total que me fascina y... No me hagáis caso. El llanto del cuco, de Iván Ledesma. De este libro también os hablé. También lo tengo empezado, voy por la mitad más o menos. Y Viaje al infierno, primera parada Boston, de Daniel Fernández Besteiro, del que ya os dije que había leído las primeras páginas y que eso me animaba a seguir leyendo. Pero como estoy leyendo tantos, pues no he avanzado todavía. Pero también merece estar aquí, porque va de fantasmas. De una fantasma en particular. Halloween. Y por último, bueno, casi por último, Los mitos de Cthulhu de Lovecraft. También os enseñé este libro, que iba acompañado del ciclo onírico para quienes estuvieran interesados, o quien estuviera interesado. Y ahora sí que van a venir los últimos. Aquí no hay fantasmas. Yo soy el abismo de Donato Carrisi, pero es terrorífico. Así que os lo recomiendo. Para Halloween y no Halloween. Donato Carrisi siempre. Pregunta por Andrea. Tenéis un vídeo cortito que hice de este libro. Y también salen... Tachan, tachan. Es más, ¿cuántas salen? Salen 3 espíritus, 3 fantasmas en este libro. Pregunta por Andrea. Buscad en mi canal que tenéis la reseña, la videoreseña, y es muy cortita. Por supuesto, no quiero que os olvidéis del Drácula que os enseñé con estos lomos de Tomás Hijo, ni de Nosferatu, el último que os voy a enseñar. Acordaos que me encantó. Ya os hablé del libro, solo toca volver a vídeos anteriores y echar un vistazo. Y ahora sí, ya hemos terminado con el vídeo de Halloween. Espero que os haya gustado, espero que hayáis podido coger títulos para leeros. Y lamento no haber podido leerlos todos antes de hora, pero es que alguno ya digo que me llegó hasta demasiado tarde. Queridos amigos y amigas y amigues, feliz Halloween.